¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, viernes ya 26 de octubre. Se fue octubre, se acabó el año, ya. Yo tenía una tía, fíjate, ya les presento a nuestros invitados de hoy. Una tía que me decía, pasó el 18 de septiembre, la Navidad y se acabó. O sea, era como un salto inmediato y parece que tiene razón, con los años pasa así. Día de panel, hoy día tenemos el gusto de compartir nuestro programa con Beth Gerber, que es la directora de Opinión Pública de la Fundación Chile 21, y con Pablo Rodríguez, analista político, investigador del Instituto Libertad. Chile 21, más bien vinculado al mundo PPD. No al PPD, al PPD junto con otros partidos del espectro de centroizquierda, el progresismo. Es, digamos, pluralista, vinculado al PPD, al PS. Hay pero en ese mundo. Pero del progresismo más amplio. No es una fundación vinculada a un partido como, por ejemplo, el Instituto Igualdad, que sí es vinculado al Partido Socialista. Claramente el centro de pensar, claro. Y en el caso de Libertad es vinculado directamente con Renovación Nacional. Así es. Capaz que se incorpore en un ratito más otra panelista, pero no la vamos a denunciar todavía en su trazo. Oye, discúlpenme un par de minutos, pero esta mañana murió Ana González de Recabarren. Ana González, emblema enorme de la lucha por los derechos humanos en nuestro país, fundadora de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Ella desaparecieron a su marido, a 2 de sus hijos, a su nuera embarazada. O sea, le desaparecieron la familia completa. Todos deben tener alguna imagen de Ana González, una mujer grande, de pelo tirado hacia atrás, fumadora empedernida y, a pesar de todo, de una sonrisa que nunca se le borró. Una sonrisa triste, pero ella quería seguir mirando al mundo así. Murió en un hospital público, estuvo en una camilla en lugar de en una pieza durante horas, fue denunciado así por su hija. Ni siquiera al final tuvo, de parte del Estado de Chile, una respuesta mejor a su enfermedad. Yo la conocí mucho, Ana. Fuimos, una mujer realmente encantadora, era como la bandera de ese mundo. Y murió. Todos nos vamos a morir. Tenía más de 90 años. Y pasó 45 años buscando a la familia que le arrebataron. Sin respuesta. Y esa sigue siendo una deuda, ya no solo de la dictadura, es una deuda de todos, ¿no? Encontrar una mejor respuesta que la que hay hasta ahora para ese mundo que fue tan agredido por la dictadura. Así que como, no sé si homenaje en realidad, pero el recuerdo de Ana que espero que no se borre mucho tiempo para mucha gente, porque es leccionador. Fíjate, 2 cosas. Hay un par de entrevistas de ella que son notables de cómo, a pesar de lo que sufrió, siguió creyendo que vivir valía la pena y tenía una paz que era muy particular. Muy particular. Hizo teatro, participó en una obra de teatro, tenía un vínculo con el mundo cultural muy fuerte. O sea, una persona como ejemplar en términos de que, a pesar de lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? En términos de que la vida finalmente, a pesar de todo, sigue teniendo sentido. Así que, un abrazo para las hijas de Ana. Una nota al pie, las abuelas de Plaza de Mayo tuvieron esta semana un aniversario importante y tenían una frase muy, muy linda en la conmemoración. Dijeron, nos quisieron matar, pero finalmente nos sembraron, porque ahí sí en las abuelas la recuperación la recuperación de los nietos que sigue sucediendo, sí. Décadas después siguen, van por el 140 y no sé cuánto, por ahí siguen ocurriendo, pero también más allá de la cantidad puntual de nietos y nietas que han recuperado, es su instalación simbólica, ¿no? Importantísima en la Argentina, y hacer de una tragedia un motivo, en todo caso, cultural y político bello, la resiliencia y esto que decís. Finalmente la vida no es tanto las circunstancias, sino cómo te parás frente a ellas. Uh-huh. A esta mujer que podía no quedarle ningún motivo para sonreír, ni alegrarse, ni luchar por nada, y finalmente sí la tenía, ¿no? Sí, una mujer muy, muy particular, Ana, muy particular. En fin, la vida sigue, ¿no?
Siempre sigue. Oye, a ver, estos días han sido raros en términos de llenos hay mucho tema puntual. Bueno, la historieta del aula segura, cómics que hemos vivido, donde todos parecen personajes de marioneta. El ejército es todo un tema. O sea, oír al ministro de Defensa diciendo estamos buscando quienes pueden conformar el alto mando que sean decentes. Llenos y ni siquiera pueden encabezar el alto mando, es digamos el mando conjunto, lo asumió un vicealmirante. La Iglesia Católica y sus triquiñuelas para salir, en fin. Pero conversábamos antes de salir al aire con Beth y con Pablo, este mundo político, este momento político que estamos viviendo, ¿cómo lo caracteriza? Hay algunos que dicen, mira, esta es una etapa populista, es un momento en que los sectores políticos democráticos tradicionales han perdido raigambre, han perdido conexión con la sociedad real. ¿Qué mundo estamos viviendo? ¿Qué nos aparecen estos Bolsonaro y estas cosas que nos asuste, que yo creo que de alguna manera pone en jaque tanto a la izquierda como a la derecha respecto de lo que quiere ser y de lo que quiere hacer con la sociedad? No sé si les parece, y no por ahí, Pablo, ¿te parece? Mira, Pablo Rodríguez. Hay fenómenos que no son de tan corta data. Por ejemplo, la gente que estudia el tema de partidos políticos, que estudia movimientos sociales, sabe que en Chile, no sé, hace 20 años la confianza en las instituciones normales fue cayendo. Así es. En los partidos la gente no confía, en el tema de, no sé, las instituciones como el Congreso tampoco. Hace mucho tiempo había una merma en la confianza, y lo que hoy día estamos viendo no es más que nada que la agudización de ese problema. O sea, por 20 años más o menos se fue de alguna forma alertando, diversos cientistas sociales, políticos iban señalando que teníamos un problema importante respecto a nuestra democracia, pero poco se hizo, de alguna forma, por revertirlo. Un síntoma más es la baja participación electoral que hemos tenido en las últimas elecciones, salvo la última que una cosa distinta, pero en general la tendencia siempre fue a la baja. Uh-huh. Y frente a aquellos problemas, frente a estos fenómenos, la verdad es que no se hizo mucho. Hubo algún par de reformas políticas que se intentaron establecer, pero además a todo ese problema de desconfianza, de desafección, se sumó un problema importante que tiene que ver con la corrupción. Esta señal de que Chile es un país corrupto, aun cuando los rankings comparados a nivel mundial nos dicen que Chile sea un país tan corrupto como la gente lo percibe. Y por tanto, a este clima de, como te señalaba, desánimo, desafección con las instituciones, se te suma el tema de la corrupción, y se te suma el tema que cada vez estamos viendo más, que es de la inmediatez de las respuestas de los políticos a los problemas sociales. Y ahí tiene un cuadro que es sumamente desalentador, sumamente poco esperanzador respecto a lo que viene, porque no tienes muchos mecanismos de salida, no tienes muchas formas de enfrentarlo, porque de alguna forma enfrentarlo significa encauzar algo y tener una responsabilidad importante respecto a cómo enfrentar un problema que hoy día es social. Y eso yo lamentablemente no veo que ningún sector político tenga una respuesta para aquello. Entonces, incluso el tema de las nuevas redes sociales, no sé si vamos a verlo en profundidad, pero por ejemplo, Bolsonaro, una de sus estrategias de campaña es ocupar mucho redes sociales, mucho WhatsApp, donde WhatsApp es una red muy barata, donde tú articulas un par de grupos de WhatsApp, pero de alguna forma está tan descoordinado en sí, tan descentralizado, que tú en WhatsApp puedes difundir cualquier cosa. Y de alguna forma nadie se hace responsable tampoco respecto a eso. Entonces, si tú le vas sumando los problemas de desconfianza, los problemas de corrupción y la aplicación de redes sociales, tienes un panorama que es casi imposible de manejar. Entonces, yo, siendo un poco negativo, no veo mucho campo, mucha forma en que uno pueda enfrentar o manejar este tipo de cosas, porque hoy día la gobernabilidad que tanto se buscó en los 90, por ejemplo, hoy día es mucho más compleja, porque tienes partidos políticos débiles, tienes partidos políticos que tienen poco arraigo social, pero hay una serie de otras prácticas que tampoco te facilitan justamente enfrentar ese tipo de situaciones. Entonces, yo lamentablemente veo más bien la cosa negativa y sí mucha posibilidad de resolverla de una forma distinta, porque no hay mucha alternativa posible hoy día. Beth.
¿Algún toque de optimismo? Retomo lo que decía Pablo sobre desconfianza. En efecto, la caída, aunque muchos mencionan las encuestas y estudios de los últimos años, hay unos importantísimos del PNUD de los últimos años, ahí marcan como una caída más abrupta, pero es cierto que viene de antes y pocos hacen alusión a esto, de los últimos 20, más de 15 seguro años, con una caída en pique importante de los últimos, ponele 6, 7, porque lo que se salvaba en aquella, o sea, los partidos, el Parlamento ya venía en caída, ¿no? Las instituciones políticas. Ahora, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, Carabineros y los medios de comunicación masiva, sobre todo la radio también, que se salvaba dentro de esa caída, también cayó. Todo cayó en los últimos 5 o 6 años, todo cayó en importantísimos porcentajes de lo que la confianza pública que generaba. Creo que más que verlo solo del lado de la corrupción, que como término o como concepto, creo que lo que más afecta es la idea de abuso, y eso también está estudiado en los últimos años, la idea de abuso en Chile particularmente de parte de las élites, de la élite que sea, tanto política como económica. La idea y la sensación y lo que indigna y lo que irrita es que hay abuso de poder. Entonces, claro, la desconfianza en las instituciones es enorme. Esto de la mano de lo que también decía Pablo, lo vertiginoso de los cambios que veníamos conversando. Es como que, ¿te acordás que antes decían, creo, se sigue diciendo, que cuando viajas en avión, el alma llega después del cuerpo? En cambio, cuando viajas en otros medios de transporte, como el barco, como el auto, hay más tiempo para que llegue el alma al lugar en donde llegas. Yo creo, trazando un paralelo, que pasa algo similar o semejante con los cambios tecnológicos que imprimen una velocidad en la manera de relacionarnos, en la forma de funcionar, en la forma de comprar, en la forma de enamorarte, en la forma de lo que sea, tremendo, y es, mucho más marcado en los últimos 5 años. Tan es así que creo que esto lo que provoca es una incertidumbre generalizada tremenda, de la mano con cambios en el mercado laboral. Ya no hay certezas, ¿no? Mercado laboral, si antes el trabajo era seguro, el trabajo no es más seguro, la familia no es más seguro, el matrimonio no es la institución segura, ya ni siquiera es seguro, para ponerlo en términos muy gruesos, ¿no? Porque sí que esto puede ser malinterpretado. Ni siquiera es seguro que haya 2 sexos. Esto, por favor, más allá de que yo estoy absolutamente a favor de la ley de identidad de género, etcétera, claro. Pero nada es del todo cierto y en ningún lugar hay certezas, ¿no? Las redes, por un lado, acompañan todo esto, acompañan y promueven, agilizan todo esto, y tienen la doble faz. Por un lado, una mayor transparencia, te enterás de un montón de cosas que antes no te enterabas, te enterás de un montón de cosas que era muy fácil ocultar, y te enterás de un montón de cosas que en los medios tradicionales masivos seguís sin enterarte. Pero por el otro lado producen también, son la máquina de productora de fake news, lo que vos decías. También lanzás un viral que acusa a no sé quién de no sé cuánto y andá después a lavar esto. Entonces, creo que la revolución cultural y política que tenemos, todas las instituciones se quedaron detrás de esto. Todas. Es imposible que las instituciones, mira las instituciones del Estado, ¿cuánto lleva a transformar estructuralmente estructural? Y ni te digo, estructuralmente ya son palabras mayores, pero a veces en un trámite menor. ¿Cuánto lleva a transformar eso frente a la velocidad de los cambios que tenemos hoy por hoy? Entonces, de verdad, yo creo que hay un problema de atraso institucional. Los partidos, las instituciones del Estado atrasan terriblemente. ¿Cómo le seguís el ritmo a los cambios que imprimen hoy las tecnologías en el mundo? El refugio en la ultraderecha, perdón, para cerrar, el refugio en las certezas de la ultraderecha cierra desde toda lógica con esto. Algo te tiene que ofrecer alguna certeza. Más allá de culpas de la izquierda y de la derecha, alguien te tiene que decir que hay algo seguro, que va a poner orden, que la familia es la familia, que el trabajo es el trabajo y que a los malos los van a meter presos. Y esa es una respuesta inmediata de alguien, además con un cierto sentido mesiánico.
Absolutamente. Pero ¿por qué nuestra élite política, a ver, déjame agregarle un par de puntos. Yo tengo la sensación de, hablemos de Chile en particular, esto no es propio de Chile, pero no. es un fenómeno mundial, sin duda. Pero en el proceso político de Chile pasa por dos fenómenos bien importantes, a mi juicio. Uno es la desmovilización absoluta de la sociedad civil, y segundo, la oligarquización brutal de la toma de decisiones con los partidos cada vez más endogámicos y cada vez más cerrados en sí mismos y viviendo una especie de mundo paralelo. Lo cual, evidentemente, le abre el espacio a las certezas básicas. Porque efectivamente yo comparto contigo, Betty, con Pablo, hoy día el terreno es muy complejo, la velocidad de las cosas es muy alta y la ausencia de certezas te hace decir de qué me agarro, a qué me afirmo, ¿no? Pero esto lo trabajamos, y en eso yo creo que Pablo tiene mucha razón, lo trabajamos largamente. O sea, déjame poner los ejemplos. Si uno llega al debate, por llamarlo de alguna manera, de este proyecto Aula Segura, y uno dice, ¿eso estamos debatiendo en educación? ¿Eso? ¿Cómo es posible que todo el sistema político sea cómplice de un debate que no es nada? Que todos saben que es pirotecnia, todos saben que no sirve para nada, y debaten como si se fuera a acabar el mundo. Y en los últimos 30 años, ¿qué hicimos en materia de violencia escolar? ¿O que la violencia escolar partió hace 6 meses? De ese tema no hablamos. Y cuando hablamos de esta manera. Entonces, tú tienes poca sociedad civil o desarticulada, partidos oligarquizados y separados de la sociedad, y una clase política, perdóname que lo diga de esta manera, irresponsable, cortoplacista y que no tiene ningún interés en solucionar los problemas reales que la gente tiene y que está demoliendo a la democracia. Porque el final de esto es que demole la democracia y aquí te aparecen las certezas brutales de decir, oiga, alguien lo molesta, yo lo mato, no se preocupe. Y otro dice, bueno, ya, pues si nadie más va a hacer nada, mátelo. Sí, yo creo que Pablo Rodríguez. a eso se añade... Estamos de un optimismo que no te cuento. Vamos a salir muy contentos después de esto. Pero el otro día revisaba unas cosas de esta cosa del concepto de democracia que es lenta. Y si tú le añades todos los factores que tú estás mencionando y que estamos conversando, la democracia significa de alguna forma ponerse de acuerdo, significa discutir, significa incluso negociar algunas cosas. Se impuso como muy mal visto el término de la cocina, pero la cocina es una cosa natural en política, porque de alguna forma tú tienes que ponerte de acuerdo con otro, puede que lo que estés negociando no sea lo más correcto, pero de alguna forma tienes que dar un punto de acuerdo con los diversos actores políticos. Y ese proceso democrático es lento. Y todos los cambios sociales que estamos viviendo se han ido acelerando la velocidad de ellos, y por tanto la democracia cada vez queda más desfasada. Entonces a ti cuando te preguntan, o estas encuestas que se hicieron hace un par de años o el año pasado, respecto a esta noción de si tú preferirías un régimen autoritario o un democrático, la distinción de alguna forma pierde relevancia, por un lado por la dimensión histórica, porque hay mucha gente que no vivió la dictadura y por lo tanto no puede comparar respecto a lo que era mejor o peor en ese entonces, pero si tú sacas ese elemento de contexto, respecto a la velocidad que tiene la misma democracia para resolver los problemas, ahí tiene un problema que tampoco tiene mucha solución. En el gobierno anterior y en este también vamos a ver más o menos las mismas rutinas, donde una reforma grande, por ejemplo la reforma educacional, la reforma tributaria, se discuten años en el Congreso. Pero de alguna forma eso no va dando respuesta a los cambios que la gente quiere ver. O sea, para la gente sería mucho más fácil que tuviéramos una reforma, que se pusieran de acuerdo o no, pero que saliera algo del Congreso. Pero los tiempos de la democracia, los tiempos del Congreso, los tiempos del trabajo legislativo, los tiempos del trabajo prelegislativo, de lo que está antes de que se discutan los proyectos de ley, son cosas que van demorando tiempo. Y por tanto, ese es un elemento que yo no sé si la gente no lo percibe o no lo dimensiona. A lo mejor las cosas son muy lentas, también puede ser el otro extremo, pero en definitiva la democracia requiere que las cosas se discutan con tiempo, con maduración, fuera del extremismo o fuera de los casos particulares. Nos acostumbramos a discutir leyes con nombre, porque cuando pasa algo escandaloso o algo muy grave para la sociedad, reaccionamos y sale una ley con un nombre del problema. Claro. Pero en general la democracia no va por ahí. O sea, la democracia de alguna forma significa el Congreso mismo
la forma de entenderlo es congreso o parlamento, que viene la palabra parlamentar, de que conversar, hablar de alguna forma, de ponerse de acuerdo. Y esos tiempos son lentos y por tanto la gente va demandando otras cosas. Y si tú le sumas redes sociales, nuevas tecnologías en general, el cuadro no es muy optimista desde ese punto de vista, porque la gente te va pidiendo, te va exigiendo cosas o respuestas a los problemas. Y ahí tiene una gran dificultad de enfrentarlo. O sea, tú podrías hacer a lo mejor las instituciones más rápidas, más veloces. Hay un tema que también es súper importante, que no es tan relevante pero para la ciudadanía en general, pero monetizar al Estado, por ejemplo. Dar respuestas mucho más rápidas a las demandas de la gente en serie de trámites, etcétera. Que una agenda importante de este gobierno, que hay que ver si que efectivamente avanza o no, pero en definitiva tú te enfrentas a ese cuadro, en que todo significa, la democracia en sí mismo significa una cosa de conversar, de ponerse de acuerdo. Y esa noción yo creo que cada vez se está perdiendo más respecto a la ciudadanía y lo que ve como democracia. Casi como que uno quisiera ver que el que gana, de alguna forma tiene que gobernar, tiene que aprobar sus leyes, pero con tiempos mucho más veloces, mucho más rápido de lo que realmente ocurre. Y esa distancia entre la lentitud de las instituciones frente a la inmediatez de las demandas sociales es un juego que en algunos momentos puede estar más cerca de las instituciones, en otros momentos puede estar más cerca de la ciudadanía, pero es un juego que tiene que de alguna forma darse y que lamentablemente no se está dando en la mezcla adecuada. Y aquí hay un punto que creo que es relevante, que tiene que ver con que nuestras instituciones son lentas, pero tampoco pueden ser mucho más rápidas de lo que son. Y cuando no pueden ser mucho más rápidas de lo que son, surge el populismo, ya sea de derecha o izquierda, o gobernantes mucho más irresponsables respecto a lo que quieren hacer. Entonces, te enfrentas a dilemas importantes que son dilemas de pensar la sociedad. Entonces, cuando estamos hablando de que es más seguridad, mayor prevención, mayor mano dura, o cual sea el concepto que uno quiera ponerle detrás, definitivamente tienes que pensar un poco antes. Y pensar un poco antes significa pensar o repensar nuevamente el rol de tus instituciones. Y ese punto yo creo que es fundamental. Bet, para agregar y los liderazgos. Bueno, frente a lo que dice Pablo, frente a esta especie de dicotomía entre la lentitud de las instituciones y las demandas ciudadanas, creo que hay un camino irresponsable, yo creo que el gobierno lo está tomando, que es el del efectismo. No le voy a poner populismo, pero el del efectismo, es todo corto plazo, corto plazo, corto plazo, porque es cierto también que en los tiempos políticos que corren, y además en el término de 4 años, que lo hemos conversado y que lo único que alimenta es el cortoplacismo en política pública, están poco presionados para esto, pero también hay opciones. Y la opción en este momento es el efectismo, ¿no? La agenda de corto plazo, corto plazo, corto plazo, que lo único que alimenta es también la polarización en el debate público, de una manera sumamente irresponsable. Los partidos están endogámicos, sin duda. Yo creo que todos los partidos en el mundo están sufriendo una merma de militancia, y los nuestros en nuestra región tienen sus particulares problemas. Yo quiero señalar uno que veo en Chile claramente: cuando los partidos se convierten fundamentalmente en aseguradoras de empleo, se pudrió todo. Es así. O sea, cuando lo que importa más, o cuando tu pertenencia y tu militancia tiene que ver básicamente con que te van a asegurar empleo, olvidaste todo, toda prioridad de transformación y todo el sentido de la militancia, que tiene que ver con las transformaciones, cada sector con lo que crea mejor, pero con promover transformaciones sociales. Creo que ahí hay un tumor, por no decir otra palabra, en los partidos en Chile. Sí, creo que ese es un problema inmenso, y toda una dirigencia intermedia y semibase que está muy atrapada por esto, ¿no? Entonces, cuando dependes absolutamente de eso para sobrevivir, se genera algo que es la inercia en materia de transformaciones sociales. Para poner una nota positiva, ¿no? Me lo dejé para el final de mi alocución, porque si no, no sé, salimos de acá y no sé, nuestro destino va a ser incierto. La próxima pregunta es más fácil. No, cuando vos dijiste, voy a disentir en algo, dijiste que hay una desmovilización absoluta en la sociedad civil. Yo no creo que haya una desmovilización absoluta. Creo que hay sectores, agrupaciones, ONG, feministas, ambientalistas, tremendamente militante, movilizada,
comprometida y que se organiza y se mueve. Sí, de Que acuerdo. la cosa sea masiva, la verdad, en general, nunca las transformaciones sociales son porque vienen de la, digamos, más para mí, ¿no? Me pueden discutir seguramente, algunos me dirán que hubo revoluciones, que las hizo el pueblo. La verdad es creo que siempre hay algo así como líderes intermedios, cuando me preguntás por liderazgos, líderes intermedios, organizaciones intermedias. La cuestión hoy es que está tan fragmentado eso, tan fragmentado, la demanda está tan fragmentada, no hay como, a ver, mediados del siglo XX, los 50, los 60, los 70, por ejemplo, grandes masas de empleados asalariados o de obreros que tienen demandas conjuntas, y ahí tenés sí masas enormes, mayoritarias. Esto hoy no es así, no hay demandas tan mayoritarias, están los ambientalistas con sus demandas, el feminismo con sus demandas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa enorme cantidad de demandas, esa fragmentación tan infinita, creo que el desafío desde los liderazgos políticos es articular esto y cómo haces ahí sí, para articularlo y llevarlo a buen puerto cuando las instituciones van tan lentas, ¿no? Cuando frente a esta lentitud institucional con una sociedad civil rapidísima en algunas cosas, sí, organizadísima, con las redes sociales, con lo que sea. Esto no es así, se nos pierde, creo, del panorama, perdemos de la escena todo lo que está sucediendo. Sí. No, te concedo el punto al tiro, porque más bien lo que yo quería expresar es que la sociedad civil se desmovilizó completamente directamente desde el Estado, o sea, hay un acuerdo de desmovilización. Y lo que más y evidentemente hay muchas expresiones de sociedad civil, pero no hay articulación en el fondo, y una vez más los partidos están ahí en una deuda brutal, que eran los que articulaban la demanda dispersa, y lo que tampoco hay es organización civil de base, juntas de vecinos. Antes había un tejido, lo que llamaban el tejido social los sociólogos, ¿no es cierto? Un tejido social profundo en nuestra sociedad, al que uno podía acudir en alguno. Las dirigencias partidarias surgían de ese tejido social. La militancia se jugaba ahí. El militante de base estaba en la base, pero la base era estar en la junta de vecinos, en los centros de madre, en los centros de apoderados, existían estas cosas de autoconstrucción. Había un montón de organización donde ahí estaban y ahí se disputaban los proyectos políticos. Y desde ahí los partidos se nutrían, y ahí estaba un vínculo profundo entre la organización partidaria y la organización social, y los temas de la organización social. Eso está quebrado. Pero cuando lo que más te preocupa, esto para ponerlo en palabras simples, es tu próximo cargo, obvio. Cuando lo que más te preocupa es tu próximo cargo, y más aún, no pelearte ni quedar mal con nadie en la confrontación política, por sí esa disputa, confrontación puede perjudicarte laboralmente el día de mañana, o en los negocios, la desmovilización, digo, es garantida, ¿no? Vamos a hacer una pausa, tomamos aire, a ver si le encontramos una vuelta positiva a algún tema, y seguimos conversando en Política en Vivo con Beth Gerber y Pablo Rodríguez. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de recibir a Marcela Sandoval, periodista, querida colega. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Dirigente de Revolución Democrática. Bienvenida como siempre, Marcela, y qué bueno que llegaste por lo menos a esta segunda parte del programa. Ya te contamos en este ratito que habíamos estado en un arrebato de optimismo describiendo el proceso político, pero tú nos agregabas un elemento a toda esta descripción de por qué este escenario se abre tan propicio a la ultraderecha, y metías al mundo evangélico y a esa religiosidad de base también muy conservadora y muy agresiva que se empieza a ver en todo el continente. Sí, bueno, hace pocos días estuvimos en un encuentro que se llama Toda Marcha con varias representantes de distintos países de América Latina, y una de ellas era Áurea Carolina, que es una diputada recién electa en Brasil, diputada federal, y ella ponía justamente este tema que tú mencionabas, como el avance de las iglesias, pero los sectores más conservadores de la iglesia,
pero no con una connotación negativa, sino que ella decía cómo le hemos cedido terreno los sectores de izquierda, progresista o con un sentido más social al tema de la fe y la religiosidad. Cómo hemos, en el fondo, abandonado ese territorio, que es un territorio también que puede ser perfectamente politizable por los sectores más progresistas y que han sido abandonados. Y de alguna manera ella hacía el diagnóstico de que en Brasil el fenómeno de Bolsonaro también respondía a una estrategia también de sectores como estos sectores evangélicos más conservadores. Y con los cuales también agendas de derechos de las mujeres, de diversidad, en fin, también se ven francamente cercadas y con grandes retrocesos. Entonces, ella decía, ¿cómo no poner el alerta ahí desde nuestros sectores? Porque pareciera ser que son terrenos en que los abandonamos porque nos parecen de menor valor en términos de la disputa política. Y ese es un error, francamente. O sea, ella decía, hay países en América Latina en que esta agenda más de religiosidad, más conservadurismo extremo, ha sido aprovechada por la ultraderecha, y en ese sentido las izquierdas están mirando con un tanto ingenuidad este terreno que se ha abandonado. Beth Gerber. A mí el tema me parece sustantivo, ahora, pero sustantivo, creo que lo hemos subestimado un poco o mucho todos y todas. En lo que no acuerdo es que es una cuestión de la izquierda. Y esto, a ver, frente a lo que pasa en Brasil abundó esto, ¿no? La culpa es de la izquierda. Si hay fanáticos religiosos, la culpa es de la izquierda. Si votan a Bolsonaro, la culpa es de la izquierda. La culpa es de la izquierda porque se dedicaron a las minorías. Porque no se dedicaron lo suficiente a las minorías. Porque no entendieron el deseo de consumo. Porque fueron demasiado tibios. Porque fueron amarillos. Porque fueron extremistas. Porque fueron... En fin. Sin dejar de hacerse cargo esto, pero para nada lo que digo es una lavada de manos de los 1000 errores y revisiones que tiene que hacer la izquierda, sin duda, entre los cuales algunos los hablamos, estar más preocupados por mantener el cargo que por las transformaciones que se suponía que queríamos llevar adelante. Esto está fuera de discusión, pero seguir poniendo, digo, el acento que se puso mucho, ¿no? La culpa de la izquierda en lo de Bolsonaro es súper autorreferente. De la izquierda creer que no hay un mundo que le excede, y de la derecha es un poco oportunista porque acá hay de todo y responsabilidades compartidas. Con lo de la religión hay algo tremendo con lo de los evangelistas, y es que es y muy original y muy inteligente en la combinación, es un fanatismo religioso de la mano del ultracapitalismo. O sea, están por el consumo. Entonces, a esa combinación, espiritualidad más consumo, ¿con qué le vamos a responder? Porque es tremendamente potente. Y el problema y el abandono y la subestimación no solo es de la izquierda, es también de la derecha, es también de la derecha liberal, que decís, ¿y dónde estaban y dónde están cuando está creciendo el fanatismo religioso? E incluso del catolicismo, porque hay un catolicismo más flexible, ¿no? Hay catolicismo ultra, pero también hay un catolicismo más flexible, sí, hay una democracia cristiana más social, hay un social cristianismo más... Y todos estos sectores, digo, estoy hablando desde la derecha hasta la izquierda democrática y el catolicismo un poco más flexible y un poco más moderno, todos se quedaron, digo, mirando desde afuera, miran desde la tribuna, ¿no? Lo que está sucediendo con los evangélicos, no solo en Brasil, en nuestros países también, digo, en Chile, en Argentina, en otros países también. Pablo Rodríguez. Sí, agrego un elemento histórico respecto a un poco bastante histórico, que tiene que ver con que en varios países de la región el tema del componente del clericalismo, anticlericalismo en su momento de origen a partidos políticos. Esa disputa entre radicales, liberales, conservadores, posteriormente con una parte de la ADC que tiene un discurso distinto al conservador tradicional de la derecha en ese entonces, que si uno podría decir de derecha o no. De alguna forma te fue dando configuración a tu sistema de partidos. Y eso, por eso digo que es histórico, porque es una carga que contiene el sistema político, que contiene el sistema de partidos en Chile, y de alguna forma esa división fue perdiendo relevancia, como muchas otras cosas. Y por lo tanto, si tú le añades la tremenda crisis
por la cual vive la Iglesia Católica, donde hoy día los católicos de alguna forma están más preocupados, o la Iglesia en general, sus instituciones, sus representantes, están más preocupados de resolver sus problemas de la forma que sea, más que dar de alguna forma respuestas políticas a lo que está pasando. Si ustedes se fijan, más allá de las declaraciones que tienen que dar, la discusión respecto al aborto en Chile, la crítica más fuerte ha venido del mundo evangélico. Porque el catolicismo o sus formas de organización hoy día están en crisis. Por lo tanto, no tienen mucho que ofrecer, no tienen mucho que responder, porque tienen una carga, de alguna forma, una mochila muy pesada respecto a sus propias responsabilidades de otro índole. Y por lo tanto, en política pasa que cuando un actor de alguna forma deja de tener protagonismo, ese espacio siempre es ocupado. De alguna forma, el espacio político no queda libre. Uno puede pensarlo en términos de izquierda y derecha, que cuando las cosas sean un poco más a la izquierda, de repente sean un poco más a la derecha. Es como un juego también de balance de poder. Es como un continuo, de alguna forma, no existe un espacio vacío. Y ese espacio, que de alguna forma es vacío o queda libre, es rápidamente ocupado por alguna fuerza política. Y esa ha sido, de alguna forma, la virtud, si uno puede decirlo de alguna manera, del movimiento evangélico. Y que, claro, no es una realidad solamente chilena. En Brasil está pasando, en otros países de la región también. La gente que se declara católica o cristiana también ha ido disminuyendo. Y por lo tanto, hay movimientos sociales, movimientos de los cambios de la sociedad, que también había que haber estado mucho más alerta respecto a lo que realmente está ocurriendo. Y ahí hay un tema importante, y yo creo que se va metiendo. Yo no creo que responda solamente a una posición política, sino que de alguna forma va ocupando posiciones. Hoy día puede ser que lo veamos más cercano a sectores más conservadores, pero a mí no me extrañaría que esas mismas posiciones de alguna forma vayan permeando el resto del sistema político, de alguna forma, porque es un discurso que está llegando muy bien en algunos temas particulares respecto a cosas que la gente no quiere que cambien. El otro día salió una entrevista muy interesante a uno de la escuela de Frankfurt, que se me olvidó el nombre, la tercera, el sábado, domingo pasado, que te hablaba justamente de que por mucho tiempo la sociedad vivía en términos del progreso, la noción de progreso, de que íbamos avanzando, de alguna forma la vida de los hijos era mejor que la de los padres, pero en algún momento eso se paró. Y por lo tanto empezamos a debatir y a cuestionar todas las cosas que teníamos cierta certeza. Y sobre eso, los evangélicos lo han hecho muy bien, respecto a que no sé en qué va a terminar. No sabemos si eso va a terminar algo más consolidado o más bien algo transitorio, que de alguna forma se termina en un par de años o a lo más una década. Pero lo cierto es que puede ser que dejaron o ocuparon un espacio que tanto la derecha como la izquierda no supieron responder, o no supieron al menos ver. Y cuando pasa eso, ocurren fenómenos de ese tipo, y va a pasar con otros temas, y porque es una constante, de alguna forma, que estos espacios como que se ven libres, de alguna forma que se ven como un poco vacíos, son ocupados rápidamente por alguien, o ni siquiera por alguien, sino que por movimientos que ocupan un espacio, ocupan la agenda, y de alguna forma se van posicionando. Y creo que ahí hay responsabilidad de ambos sectores políticos, o de todos los sectores políticos, respecto a que, como estamos viendo también al principio, que esta carga negativa, la poca mirada de largo plazo, la poca mirada de mediano a largo plazo respecto a los movimientos sociales, y la mirada muy centrada en hoy día, en los problemas que nos atañen, y que de alguna forma no puedes avisorar lo que viene. El tema de los evangélicos yo lo vengo escuchando y se viene viendo hace un par de años, y de alguna forma es su mejor momento hoy día. Es como su pick, no sabemos si lo va a hacer o no. Lo que pasa es que se están asociando con fuerzas de ultraderecha que crecen y que tienen representación electoral que antes no la tenían, sí. Porque acá aparecen asociados. Si en Brasil hablamos de uno de los países más grandes del mundo, claramente el más grande, importante, mayor peso en América Latina, se asocian al presidente de Brasil, al probable presidente, ya es pegar un salto cuántico. Yo les quiero pedir lo siguiente. Brasil, solo un dato, Brasil, el país con más católicos del mundo y que tuvo la iglesia católica más progresista en su momento. Y mira cómo está cómo han cambiado el tiempo. Me voy a poner un poco como el presidente Piñera. Llegó la hora de la verdad. ¿Cómo salimos de esto? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que la ultraderecha haga lo que tiene que hacer, incendie la pradera, demuestre que no es ninguna solución y después empezamos de nuevo? ¿O
¿O cómo le salimos al camino? Marcela Sandoval. A ver, yo lo que creo es que, a ver, yo no tengo la ¿Cómo la que no? respuesta, pero sí, esto es, yo creo que es una disputa cultural ante todo, porque, y que sí, efectivamente coincido que aquí no se trata de responsabilizar a un solo sector como por este abandono, porque también cuando uno habla del mundo evangélico no habla de un mundo estándar, habla también de visiones distintas, pero que evidentemente digamos, sus propios conflictos y tensiones internas, el mundo más conservador dentro del mundo evangélico es el que ha predominado. Ahora, la alianza, justamente lo que decía hace un rato respecto a la alianza de sectores ultraderecha con este mundo ultraconservador de evangélico, es lo peligroso, porque en definitiva la representación, digamos, en el poder político es lo que hace que evidentemente tengan cabida e incidencia en decisiones. Entonces yo creo que ahí es donde la subestimación de ese poder es lo que creo que ha sido peligroso, digamos, sin responsabilizar solamente a la izquierda. Y creo que hay una discusión en esto que también se ha abandonado, que en Argentina la han retomado en paralelo al tema de la despenalización del aborto, que fue el tema por la defensa por el Estado laico. Yo creo que esa es una conversación y es un tema que sectores que en Chile habían venido trabajando el tema y en otros países la han abandonado. Y yo creo que es una discusión que es necesaria, que articularía, por cierto, a sectores también de la derecha más liberal, porque yo creo que el tema del Estado laico es algo que hay que recuperar como una defensa de la democracia, y porque efectivamente lo que está al centro ahí no es solamente un tema de antirreligión o anticlericalismo, lo que está ahí es una concepción de Estado también. Sí, absolutamente de acuerdo. Beth Gerber. Muy de acuerdo con la importancia simbólica del Estado laico, importantísima y cultural, y que sí estamos ante una cuestión básicamente y desafíos culturales, eso me parece que es así. Y si me preguntás por la solucionática, es decir, algo populista tal vez, yo creo que hay que volver a meter los pies en el barro, es decir, hay que volver a la calle, al territorio. La gente, además, junto con, por mí, las redes sociales son un instrumento más de aquello, pero que no puede sustituir el trabajo concreto con la gente. Hay que volver a, muy humilde y modestamente, a escuchar y a construir y a dedicarle mucho tiempo a la deliberación, a la conversa y a ver qué sucede y a comprender. Mientras eso no se haga, primero dejas el territorio libre a estas soluciones fanáticas, etcétera, etcétera, que tienen una gran inserción en eso, en lo cotidiano, en el día a día, en la vida de la gente, en los barrios, en las poblaciones. Y también vuelvo a cuestiones más de la superestructura del poder. También hay que cuestionar, trabajar por abajo y cuestionar más arriba también estas prácticas cortoplacistas y todo este tipo de, gobierno efectista y comunicación efectista, que es nefasto. Me parece que tenemos desde estos espacios también que llamar la atención sobre aquello. El efectismo de lo que mencionabas, la forma en que se debate aula segura, la forma en que se debate es quedarse siempre en la espuma y nunca en la corriente y jamás en la corriente submarina. Entonces estamos todos los días en los medios y en las redes, ¿sí?, en la espuma de todo, en la anécdota de lo que dijo la ministra, de lo que no dijo, de que por supuesto es importante el lenguaje, etcétera, etcétera, pero no hay casi nada debajo de la espuma. Pablo, en el caso de la derecha, y particularmente quienes impulsan un proyecto de derecha republicana, más liberal, más potente, la irrupción de la ultraderecha puede ser lapidario. O sea, un gobierno, imagínate tú un gobierno de ultraderecha, los hace desaparecer a ustedes por un tiempo muy largo y perder todo lo avanzado. Ese es un debate que está al interior de tu sector, lo conversan o el tráfago de cada día va nomás y que sea lo que los evangélicos quieren. No, yo creo que es un debate que todavía no se ha dado con la suficiente fuerza. O sea, yo creo que es un debate pendiente todavía en el sector. Yo creo que no solamente en el peor escenario, un movimiento fuerte que represente CAS, por ejemplo, que de alguna forma sepa aglutinar a fuerza súper conservadora, no solamente no te va a hacer perder una elección.
O sea, por lo menos lo que uno puede ver es que uno podría pensar que, no sé si Kast va a sumarse o no al bloque como primarias, por ejemplo, pero sí lo que tú puedes ver es que una fuerza significativa de él, más otra fuerza significativa centro-derecha, que puede ser otro de los candidatos de RN o de Opoli, va a entrar en un diálogo que va a ser súper difícil de conducir. Y por lo tanto, llegado a esa instancia, esto que uno habla siempre, el traspaso de voto en segunda vuelta, va a ser súper dificultoso porque van a estar hablando de dos cosas distintas. Entonces, yo desde el punto de vista electoral, político, yo lo veo como un riesgo en la medida que esos movimientos se vayan consolidando, porque te van a amenazar desde el punto de vista electoral a tu derecha más democrática o tu derecha más liberal. Y cuando hablamos de que, claro, hay gente que hoy día se siente muy representada por ese discurso mucho más conservador, y hay que hacerle frente de alguna forma. Y si un candidato es más o menos hábil en captar ese mundo, tú lo vas a tener compitiendo. Y eso desde un punto de vista, como te digo, electoral, es un gran riesgo que enfrenta el gobierno. O sea, la disputa va a ser fuerte. O sea, lo que habíamos tradicionalmente visto en la derecha como historia, es que más bien estábamos hablando de proyectos personales que estaban en disputa. Y de alguna forma los grandes líderes de los partidos, aun cuando los partidos tienen diferencias importantes o lo menos unas concepciones distintas respecto a la sociedad, lo que veíamos es que eran los líderes de los partidos que se enfrentaban por alguna posición y que eran los liderazgos tradicionales de la derecha, desde el 90 a la fecha. Pero si es que tenemos una posición distinta en las próximas elecciones, estaríamos viendo que más que liderazgos personales, estaríamos viendo disputas culturales distintas. Y llegado a ese punto, la derecha sería bueno para una derecha liberal que eso ocurriera finalmente. Lo que pasa es que si se discute y eso pasa y se divide, la derecha no va a gobernar. Pero la pregunta que yo te quería hacer, de acuerdo, pero si tú tienes un gobierno de ultraderecha, ponte tú que gana la ultraderecha, que con todo lo que eso significa, ¿tú crees que tiene algún futuro después de ese gobierno, una derecha liberal, republicana, democrática? Es que va a ser mucho más difícil, obviamente, y por lo tanto estos movimientos, que si llegara por esas casualidades de la vida a gobernar la ultraderecha en Chile, va a significar una respuesta de la izquierda, una respuesta también mucho más moderada respecto a esa ultraderecha. Y cuando te copan en términos de ciencia política, te copan el centro político, aun cuando discutamos qué significa centro, pero cuando te ocupan ese espacio, nuevamente el tema de los espacios, te van a dejar muy marginado. Y por lo tanto, revertir eso, de alguna forma enfrentarlo, va a ser una cosa política muy, muy difícil. Entonces, es un gran riesgo que Kast o quien sea el que lo represente agarre mucho poder, porque te va a hacer perder elecciones. Y por lo tanto, y te va a poner al país en una posición súper incómoda. Porque si tú le sigues dando realce, le sigues dando importancia a estos temas, tú no te los vas a poder sacar de encima. Y por lo tanto eso va a poner en juego, va a poner en riesgo todo lo que estamos debatiendo al principio, respecto a que hay una serie de consecuencias políticas y sociales que tiene que ese tipo de manifestaciones estén tan presentes. Y la cosa es que están presentes, y entonces hay que ver cómo se enfrentan. Ya no pudimos mejor responder antes. Y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de eso hoy día, y no tengo la solución. No, claro que no pretendía que la tuviera. Marcela, nos quedan 6-7 minutos. ¿Cómo retejer? A ver, la pregunta para una vuelta final. ¿Cómo volver a conectarse con esta sociedad que sabemos está pidiendo respuestas rápidas, y que tiene problemas que en general parece que el mundo político no discute? Sí, yo quisiera retomar un punto que aquí se ha dicho, que tiene que ver con el trabajo territorial. Yo creo que la desconexión entre los distintos sectores políticos con el trabajo territorial ha sido evidente, y yo creo que eso ha generado, junto con los temas de corrupción, yo creo que son los dos grandes temas que han generado distancia con la clase política transversal, si uno lo pudiera catalogar de una manera. Y yo creo que ese es un tema que se tiene que retomar. Evidentemente hay sectores que lo tomarán como una estrategia, no sé, como la misma UDI, que tiene una estrategia de UDI popular, que trabajo barrial, en fin, más clientelar.
pero también hay una raíz muy fuerte en un sector amplio de, digamos, de la ex nueva mayoría, los sectores ahora del Frente Amplio, en que tienen un trabajo más territorial que tiene otro sentido y que de alguna manera uno puede remontar a años, a décadas anteriores, incluso dentro de la misma, en el contexto de la dictadura. Entonces creo que ahí hay que recuperar un trabajo más en los territorios. Creo que las elecciones que vienen, las elecciones municipales, tienen que ser como de alguna manera un barómetro para tomarle el pulso, digamos, a cómo va a venir, porque justamente en los gobiernos locales es donde se juegan estos proyectos. ¿Qué proyectos van a triunfar? Evidentemente uno ve mucha confluencia en algunos proyectos que ideológicamente son de raíces muy distintas. Uno ve, por ejemplo, propuestas de un gobierno como el Joaquín Lavín, gobierno local, con Jadwe o con Durán en Independencia o con Charp, que han llegado a las mismas propuestas, a las mismas soluciones. Claro, los temas de fondo, los fundamentos que hay detrás son distintos, pero lo que voy es ¿cuáles van a ser ahí las apuestas programáticas? Yo creo que, y las estrategias territoriales. Yo creo que por ahí tiene que haber una vuelta de los sectores más progresistas. Bet, un par de minutos. A ver, creo que hay que despejar qué significa territorial. Coincido con Marcela, además porque lo venía diciendo, esto de poner los pies en el barro, ir a trabajar y escuchar, porque creo que muchos lo confunden con el trabajo territorial termina siendo el trabajo de cooptación de adeptos y de militantes. Totalmente. Y de verdad, pero está tan sobreentendido que ya se entiende que el encargado territorial es el que va a conseguir los votos. O sea, no tiene nada que ver el trabajo territorial que una entiende o está el significado que le dé cada uno es bastante contrastante, ¿no? Entonces, trabajo territorial, hablamos de ir humildemente a escuchar a la gente. Por supuesto que las elecciones se ganan con votos, pero nuevamente estamos poniendo como el carro delante del caballo, si esa es la única cuestión y no sabes de quién se trata, quién tenés enfrente. Me parece que ahí hay un trabajo sustantivo que retomar, y otro también en conjunto con ese, que es el de conversa y reconstrucción de confianza con los movimientos sociales, que sí los hay, que sí son potentes, que sí hay organizaciones, digo nuevamente, ambientalistas, feministas, LGTB, etcétera, diversidad sexual, hay de todo, y ojo, también estos movimientos necesitan a la institucionalidad, no es para mirarla, digo, tampoco a menos ni con desprecio, porque obviamente para promover muchos de los cambios que requieren y que están pidiendo, necesitan, por ejemplo, el Parlamento. Y hay cierto trabajo, cuidado, que esto lo vi permanentemente con la asesoría parlamentaria, digo, los senadores, los diputados, por supuesto que se reúnan y escuchan a las organizaciones sociales, me parece, y escuchan a los referentes de algunos de los temas para legislar, los escuchan en comisiones. Me parece que ese trabajo tiene que ser también desde los partidos mucho más profundo, habitual y cotidiano. No, de ningún modo yo diría que eso no se hace, por ejemplo, en el Parlamento, porque siempre están, digo, tomando opiniones, algunos más, otros menos, pero escuchando a los referentes especialistas de los movimientos sociales. Pero en los partidos políticos me parece que esas confianzas están muy quebradas y urge reconstituirlas. Pablo, 2 minutos finales. Sí, Pablo Rodríguez. La respuesta no es muy interesante, pero sí tiene que ver con que... Estás cerrando el programa, tienes que... Dale, Pablo, tienes que anotar. Pero el tema es fundamental y es básico, por eso digo que no está interesante, pero tiene que ver con los partidos políticos y con las coaliciones en general. Entonces, volvemos también a las cuestiones con las que partimos la conversación. Fortalecer los partidos políticos significa fortalecer el trabajo territorial, como en sus distintas concepciones, pero también con el trabajo programático. Y eso también es un aspecto central que los partidos políticos dejaron de lado. O sea, los partidos políticos, por alguna forma, se sentaron en el Congreso, en llegar al Congreso, llegar al gobierno, etcétera, repartirse cargos, que es como lo más común, pero el trabajo programático de idea es un aspecto súper pendiente. En general, casi muy pocas veces, o últimamente muy pocas veces, vemos que, no sé, el Partido Socialista llama a un congreso ideológico.
lo mismo que la derecha. Son instancias que están muy ausentes en el debate. El PPD está llamando. Pero todavía no. Me enteré, perdón, yo no sé. Pero ese es un aspecto central en la forma en que tú entiendes los problemas de hoy día y des respuesta es desde el punto de vista programático. Y eso es una cosa que hay que fortalecer. Y la segunda, que está vinculada, es el trabajo en coaliciones, que también es básico. Ojalá que la centroizquierda pronto de alguna forma se rearticule y rearme, ojalá que no con mucho éxito, pero que de alguna forma tenga una respuesta también para enfrentarse a una coalición como Chile Vamos, que también tiene una visión también de fortalecerse en sí misma. Y de alguna forma que se pueda dialogar también desde el punto de vista de coaliciones respecto al país. Y por eso digo que la respuesta no es tan interesante, no es tan sexy, por decirlo de alguna forma, pero creo que es básica. Y en la medida que los partidos se consoliden desde el punto de vista del vínculo social que han perdido, que refuerzan y trabajen mucho más en la labor programática, y que eso se vea reflejado en coaliciones políticas más o menos estables, con todos los componentes que te señalaba. Yo creo que esa es una forma, mejor muy simple, muy básica, de enfrentar los problemas que hoy día enfrentan las sociedades. Marcela Sandoval, militante, dirigente de Revolución Democrática del Frente Amplio, Beth Gerber, directora de Opinión Pública de Chile 21, y Pablo Rodríguez, investigador y analista de la Fundación Libertad, del Instituto Libertad, perdón. Muchas gracias a los tres por la gente. Siempre me tengo que equivocar en algo. Iba pasando sin ni una equivocación. Te dije, Beth, todo el programa. Fantástico. No le cambie el nombre a la Marcela. No, a mí me ha puesto otros cargos. Sí, y te he cambiado de partido y qué sé yo. Y tampoco a ti, Pablo. Pero podría ser una fundación también. Pues, hay una fundación, pero es de Valparaíso. Bueno, pero también puede ser jefe de la Fundación de Valparaíso. Oye, nosotros, paso el dato de RD, está en congreso, etapa congresal, llevamos un par de meses. Vamos a ver qué resultados tienen. Sí. Oye, a los tres, 1.000.000 de gracias como siempre por la gentileza, un gusto haber compartido el programa con ustedes. Muchas gracias a todo el equipo del área de televisión, del área de radio, de nuestra emisora, que nos permite estar con ustedes cada viernes. Y nos reencontramos el lunes. Que lo pasen muy bien, buen fin de semana, buenas tardes.